Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos entrando en vivo. Soy el pastor Leonardo Rivas en compañía de mi esposa, la hermana Lolita, que les damos la bienvenida. Y pues bueno, estoy entrando aquí al aire a través de mi celular. Hay una situación, hermanos, no... ah, hay un problema, hay un detalle. Mire, hermanos, ¿cómo le digo? Ahorita aquí en la casa está el voltaje de la luz está variando, entonces eso hace que se descompongan los aparatos, ¿verdad? Que tenemos, y por lo tanto entonces no puedo conectar lo que es mi computadora para poder estar entonces teniendo el programa, y pues los cantos no los podré poner el día de hoy. Ahorita se está cargando, a ver si se puede, pero se está tardando muchísimo en la aplicación donde tengo los cantos, pero hay un problema que no se puede descargar rápido, entonces no quise demorarme más para entrar con ustedes y pues para decirles lo que estábamos teniendo. Entonces por eso es que, hermanos, estamos retrasados un poquito, pero también no voy a estar con ustedes todo este tiempo, las 2 horas, por la cuestión de que ahorita no estoy utilizando ni el wifi de mi casa. Pues no se puede utilizar nada aquí alrededor con lo que es la luz, por la cuestión de las descargas, y pues eso es la variante del voltaje, ¿verdad? Y ahí hay un problema muy grande. Pero bueno, hermanos, pues nosotros ya estamos aquí. A ver, déjeme ver. Todavía no hay mensajes, dice, sé tú el primero. Bueno, vamos a ver si funciona de esta manera, hermanos, a ver si nos están ahí logrando escuchar. Y pues bueno, déjeme ver aquí. Ok, muy bien, hermanos. Vamos a tener, ¿qué tenemos? Cantos, no podemos. Añade otra canción, pero pues ¿cuál? No tengo. Ay, 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 qué risa me da, pero bueno, perdón, hermanos. Voy a explorar a ver si de casualidad se puede. Oh, pues aquí. A ver, no, pues no. No, no, discúlpenme, hermanos, no tengo ninguno. Quisiera cantarles yo, pero pues no se puede, hermanos. Déjenme ver si aquí ya se cargó. No, todavía no. Bueno, discúlpenme, hermanos. ¿No se podría tener aquí y abrir la página y que se escuche del YouTube? A ver, vamos a ver. Déjenme ver. Vamos a probar esto, hermanos. ¿Está usted conmigo, hermanos, aquí con esta experiencia? Ya lo habíamos tenido, lo que es los cantos, perdón, el programa con el celular, con el otro celular, pero ahora ya tiene mucho tiempo que no lo había puesto, y entonces nuevamente aquí lo tengo. Y a ver cómo suena. A ver, vamos a ponerlo. Ok, hermanos. No, pues porque no se abriría la página, ¿verdad? No, pues no. Újole. Bueno, hermanos, estamos ahí en directo, ¿verdad? Aquí en Zacango, Estado de México. Vamos a ver qué podemos hacer. Si no, tendremos el mensaje en esta mañana. Déjeme ver. No tengo. Déjeme ver, ¿no? Biblioteca de música, no tengo nada. Discúlpenme, hermanos, no tengo de la música aquí en mi celular. No tengo nada. Esperen un tantito. Déjeme. Esto es lo que se escucha, ¿verdad? Cuando estamos ahí, le pongo
mute, ustedes ahora me van a acompañar, porque si le pongo mute pues no se escucha nada y nada más tengo lo que son los aplausos y pero bueno, hermanos, yo creo que vamos a tener aquí el día de hoy, hermanos, vamos a tener algo especial, no vamos a tener música. Oh, sí, cierto, sí. Miren, sí, sí, cierto, aquí tengo, pero no tengo señal, sí, cierto. Tengo el otro celular, el que antes utilizaba, el pequeñito, pero pues sin internet no puedo entrar a lo que es el YouTube para tener el canto, ¿verdad? Del coro, Ríos de Misericordia. Pero entonces, y si comparto internet de aquí, pues sí, puede ser que se cierre la página. Así que mejor disfrutemos, hermanos, las conversaciones entre nosotros. No vamos a tener cantos el día de hoy. Va a tener que escuchar mi voz por, yo creo que una hora. No vamos a tenerlo más por la cuestión de que estoy ahorita con los megas de mi celular, de mi plan. Y aquí, pues bueno, en México todavía es llévatelo por 3 gigas, 4 gigas o con 5 gigas. Y pues ya se están terminando. Entonces, hermanos, para que no sea que de repente también se corte aquí y no tenga para transmitir en la tarde en la iglesia. Así que, pues bueno, hermanos, háganme preguntas, díganme, estamos aquí contentos, felices. Saludos a la hermana Janet Pineda, que fue la primera que se reportó, dice, hola, buenos días, saludos, hermana. También la hermana Mari León dice, buenos días, saludos. Saludos, hermana Mari, ¿verdad? Y con caras felices. Qué bendición poderlos tener como audiencia, a todos ustedes los ciberescuchas. Y pues bueno, hermanos, necesitamos que me hagan la plática ustedes, ¿verdad? Porque ahora no vamos a tener cantos, nada más lo vamos a tener yo creo que una hora. Así que si de repente me escuchan, me hablan, o alguien, ¿verdad? Llega y toca la puerta, se va a escuchar que están tocando y de repente, oh, no, pues tendré que cerrar el micrófono y le pondré los efectos. Fíjese, ¿cuáles son mis efectos que ahorita tengo? Disculpen, hermanos, en verdad no había pensado que íbamos a utilizarlo. Ahora veo que sí, y ya estoy bajando también ahí donde tengo almacenado el Dropbox, en donde están los cantos del coro Ríos de Misericordia. Entonces, en lo que se baja, en lo que ya se tiene, se aplica y se instala la aplicación, pues yo nada más tengo, miren, fíjense, por ejemplo, ¿se acuerdan como las de las noticias, no? Ándele, ese el recuerdo de las noticias. También ¿verdad? O el de saludos. ¡Bravo! Ahora sí puedo contar un chiste y todos se ríen aquí. O feliz estado, ¿verdad? Muy bien, muy bien. O el efecto de la cámara. Ok, hermanos, entonces está conmigo aquí en Teología para el Creyente, a la vida del apóstol Pablo. Pues bueno, hermanos, estamos comenzando, en verdad no vamos a tener música, ahí avísele a los demás hermanos. Si tomo agua, hermanos, si se escucha, discúlpenme, hermanos, porque la verdad, de cerrar pues no se escucharía nada, y así le voy haciendo. Saludos a la hermana Ana, ¿verdad? Saludos, hermana Ana López. Saludos, buenos días, pastor, y hermana Lolita. Saludos, hermana. Y pues bueno, hermanos, vamos a aprovechar este tiempo. Háganme preguntas. Ahí si tienen preguntas acerca de la Biblia, como también acerca de la vida de Pablo, hermanos. Así que ayúdenme con ello. Vamos a estar teniendo, déjenme checar aquí, de la vida de Pablo, hermanos, está bastante interesante, y yo creo que como los voy a estar enseñando con esto y con lo que las preguntas que ustedes me digan, pues vamos a comenzar orando, ¿verdad? Vamos a comenzar orando y pues bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro. Señor Padre Celestial, gracias te damos, gracias por este día que nos permitiste, Señor, estar amaneciendo, gracias por todos los hermanos, hermanas que ya están ahí escuchándonos y que pues bueno, están yendo a sus trabajos. Guárdales en el camino, Señor, bendíceles en su trabajo, en la escuela, en la actividad que realicen, Señor, que tú sigas ayudando, fortaleciendo su vida. De igual manera, cualquier persona que se estén topando en el camino y les estén hablando del Evangelio, Señor, que tú
les des sabiduría, les des entendimiento y Señor que les des un corazón firme y dispuesto para la palabra de Dios y a las demás personas en las cuales estarán compartiendo, Señor, que ellos puedan estar teniendo un corazón dispuesto, que el Espíritu Santo llegue y convence, es el que convence el corazón de la gente, que pueda hacerlo y que, Señor, puedan ser salvos, Señor. Te lo dejo en tus manos a cada uno de los hermanos. Gracias porque tú, Señor, permites que tengamos vida, Señor, y una vida en abundancia en ti. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces estamos aquí en este programa en el cual no hay efectos de música, ¿verdad? Nada más unas sonrisitas por ahí que vamos a estar poniendo para que no digan, se escucha muy, como que muy silencioso todo, ¿no? Voy a hacer ahí ruidos para que se despierten, ¿no? Pero tanto así, hermanos, que los queremos, que hacemos todo lo posible para poder estar teniendo este programa con ustedes, hermanos. Yo estaba checando y diciendo, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? No tengo lo de la luz, estaba fallando y pues bueno, me acordé que habíamos hecho un programa con el celular, así que hermanos, es por eso que lo tenemos, pero no quise dejar que no tuviéramos un tiempo, ¿verdad?, de enseñanza bíblica, sino al contrario, que pudiéramos tenerlo. Hay veces que tengo que salir y a donde voy realmente no hay señal en mi celular, entonces por eso no había intentado pero ahorita dije, pues estoy en la casa, entonces pues de una vez, ¿verdad? De una vez para poder tener y aprovechar el tiempo aquí con todos los ciberescuchas. Y pues bueno, hermanos, vamos ahí. Una de las situaciones con la vida del apóstol Pablo, hermanos, es acerca de que al inicio, hermanos, se nos explica una vida en la cual es llena de conocimiento. ¿Esto por qué? Porque el apóstol Pablo, cuando él nace, no de nuevo, sino es cuando nace, ¿verdad? Un recién nacido, un bebé, va creciendo y va siendo influenciado, ¿verdad?, por lo que es la ley. Esto es porque su padre era fariseo, él era él sabía las leyes, las reglas, las normas. No se nos explica mucho de su familia, pero sí se nos cuenta de dónde era, y pues era de Tarso de Cilicia. La ciudad de Tarso, ¿verdad? Ahí una ciudad donde usted puede estar buscando información acerca de esa ciudad de Tarso, hermanos. En aquel tiempo, ¿verdad?, se tenía lo que era una universidad y eran muy conocedores, ¿verdad?, de esa cultura universal y pues de lo que se tenía acerca de los griegos, de los romanos, de la historia antigua. Entonces, hermanos, esta gente estuvo ahí siendo muy conocedores, ¿verdad?, del mundo en general, de lo que se conocía en aquel entonces. Y cuando decimos una universidad, no es porque hay una universidad, pues qué magnífico es eso. Aquí en el pueblo hay una universidad y no por eso decimos, somos muy cultos. Las situaciones en aquel entonces, hermanos, es que no había universidades en cualquier lugar, hermanos, sino que simplemente había lugares donde era prominente la cultura, hermanos. El judío tenía mucha cultura, hermanos. Él sabía mucho lo que eran los judíos, los israelitas en sí. Hermanos, ellos tenían una gran cultura. Ellos tenían ese conocimiento vasto, hermanos. Ellos sabían y tenían normas en las cuales tuvieron esas leyes y esas normas, estatutos, preceptos, en los cuales les ayuda no nada más en una vida espiritual, sino también en una vida física, para tener una mejoría en su cultura. Y así lo fue, y pues muchos de los que estaban a su alrededor de los demás países lo reconocieron, y tanto así fue que se puso a Jerusalén como el tercero más grande, ¿verdad?, del imperio romano. Uno era Roma, el otro, pues bueno, se tenía el tercero, ¿verdad? El segundo no me acuerdo, hermanos. Tal vez era no era Tarso, ¿verdad? Era tal vez una ciudad griega como Atenas, tal vez por la cuestión de la cultura y como sublevación
a los romanos, los helénicos, pero la tercera fue Jerusalén, hermanos. Y eso es a través de ¿quién? De Herodes el Grande. Saludamos al hermano Eric Barón, que dice: hola, muy buenos días. Saludos, hermano Eric. Y pues bueno, sí, así es, hermano, no se está equivocando, no piense que entró después. Tenemos ahí reseñas y enseñanzas y los que vayan entrando, hermanos, discúlpenos, no tenemos ahorita la computadora para conectada a la luz por la cuestión de el voltaje que está siendo variante y no se vaya a descomponer la computadora, así que mejor lo dejamos así. Estamos transmitiendo en el celular, ¿verdad? Todo lo que hagamos y lo que se haga ahorita es a través del celular. Y no vamos a estar tampoco las 2 horas, hermanos, o la hora y media que falta, sino que va a ser menos, hermanos, por la cuestión de los megas, alrededor de unos 40 minutos más. Pero vamos a aprovecharlo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya entendimos acerca de este lugar donde era Pablo, Tarso de Cilicia. La capital de Cilicia era Tarso. De ahí se va creciendo, va teniendo un conocimiento de la palabra de Dios. Sabía griego, hebreo, arameo. Yo creo que también sabía ahí un poco de latín. Después llegó a una cierta edad que, pues bueno, podemos decir acerca de ahora que se le conoce como el Bar Mitzvah, ¿verdad? En aquel entonces era una presentación y se dio con el Señor Jesucristo, que fueron al templo y entonces él escuchaba y también estaba enseñando. Y eso es alrededor de los 13 años. Entonces nosotros creemos que de igual manera alrededor de 13 o 15 años fue enviado hacia lo que es con Gamaliel a Jerusalén. Ahora, una de las situaciones, él iba a entrar como pues obviamente un estudiante cualquiera, porque pues iba a empezar a tener ese conocimiento de todo lo de la vida de lo que era esa vida de conocimiento, de sabiduría, de intelecto, de poder estar ahí teniendo ese fariseísmo, ¿verdad? Era algo que yo puedo ver como un adolescente, un joven, ¿verdad? Lleno de soberbia y orgullo, diciendo: voy a ir, voy a aprender, voy a querer saber más, tener ese deseo de poder ir y emprender más cosas. Entonces llega a Jerusalén y empieza sus enseñanzas, pero hay una situación, que de las enseñanzas, ¿qué te tiene que hacer? Se inscribe a lo que son, ¿verdad?, la enseñanza de teología, y él empieza a observar que lo que estaban enseñando él ya se lo sabía por causa de su padre que le había enseñado, ¿verdad? Y entonces fue creciendo y fue adquiriendo más conocimiento, tanto así que dice la Biblia que aventajaba ciertamente a sus contemporáneos. Él era más inteligente, más sabio, y por lo tanto entonces era especial porque pues tenía esa inteligencia. Y pues bueno, nosotros lo conocemos como niños genios, ¿verdad? Y esta persona había aprendido varios idiomas, como también sabía de la ley de Moisés y del Antiguo Testamento y de los profetas. Entonces era bastante útil este joven, tanto así que más adelante podemos observar que lo toma como su alumno, como su discípulo Gamaliel, por la cuestión de que no va a ser simplemente un fariseo, ¿verdad?, que reciba un título y ya, sino que va a ser una persona que va a estar aprendiendo del propio Gamaliel, el cual era el principal de los fariseos, en el cual sus respuestas se ven con sabiduría y que no es igual a la de los demás fariseos. Pero el orgullo, la soberbia, ¿verdad?, de los demás fariseos hizo que Pablo también tuviera ese deseo de poder estar aprendiendo y diciendo: bueno, si yo sé, entonces merezco respeto. Y entonces, hermanos, va creciendo este hombre. Me lo imagino así como una tipo película, ¿no? De que este joven, ¿verdad?, este niño llega
este adolescente con esa hambre de ambición, de querer aprender, pero también con esa inocencia de decir, quiero enorgullecer a mi padre, ahora ya estoy en Jerusalén, quiero estar siendo una persona que vaya teniendo conocimiento, que vaya siendo o escalando, ¿verdad?, esos peldaños del éxito como fariseo y poder ser uno de los principales. El deseo de la gente, ¿verdad?, muchas veces en este mundo es, quiero ir subiendo para que al final sea yo el jefe. Y ya que uno es jefe, entonces, ¿qué hacen? Pues bueno, ya su plan de tener éxito se cae, porque ya dicen, ya lo logré, ya estoy aquí, ¿ahora qué? Y entonces se le empieza a comer más la avaricia y el engaño y otras cosas. Entonces, Saulo tenía ese deseo, ¿verdad?, de ser el mejor, por la cuestión es que se empieza a estudiar, empieza a ejercitar esa inteligencia. Tanto así que, hermanos, cuando llega con Gamaliel y podemos observar lo que va siendo instruido, vemos en el capítulo de Hechos, que ya lo vimos la semana pasada, con respecto a Esteban. Esteban, ¿verdad?, esta persona, podemos observar que muere, pero el que consiente en la muerte de Esteban es Saulo. Y esta persona quiere decir que es importante y que le están diciendo, ¿apruebas o no apruebas? ¿Verdad? Es una persona, aunque es joven, Saulo, pero ya tiene un conocimiento y ya es respetado por mucha gente en aquel entonces, hermanos. Yo creo que la mayoría de los fariseos, escribas y de los demás sabían quién era esta persona. Se había desarrollado en un ámbito en el cual tenía un orgullo, una soberbia, como también esa disposición de querer aprender, de querer saber más. Y pues bueno, eso lo logró a través de ¿quién? Con Gamaliel. Entonces, hermanos, pues bueno, observamos acerca del consentimiento de la muerte de Esteban. Después, ¿verdad?, Saulo persigue a la iglesia, él empieza a perseguir, ¿verdad?, dice en el capítulo 8 de Hechos, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, hermanos, se da cuenta que aquí observamos que después de esto hay una gran persecución contra los discípulos, contra aquella gente, ¿verdad?, que creía en Jesucristo, aquella persona, ¿verdad?, que estaba ahí y era añadida a la iglesia, hermanos. Y pues bueno, podemos observar que Pablo, siendo quien era, entonces ahora sus fuerzas, su deseo de poder tener o llegar a ser el principal, entonces va tomando un rumbo en el cual es favorable para él, porque dice, ahora voy a luchar, voy a pelear por mi Dios, por lo que yo creo que es verdadero. Pero con eso también quiere decir que entonces voy a matar, voy a hacer daño. Una pregunta, ¿por qué no se rebeló en contra de los romanos si los romanos estaban en contra también de ellos? Porque Roma no es que estuviera de acuerdo con ellos, sino cada uno de sus ciudades tenía sus propias leyes, pero tenían que obedecer al César. ¿Por qué no se rebeló en contra de los romanos Saulo? Porque pues era un cobarde de saber que mejor me rebelo, mejor empiezo a perseguir a los cristianos o a los discípulos, ¿verdad? En ese momento eran de la iglesia, a los discípulos. Ya más adelante podemos observar que se le llama cristianos por primera vez en Antioquía. Pero entonces, ¿por qué no lo hace con los romanos? Los romanos tenían y ellos ofrecían para Dios algún rito, alguna ofrenda, algo. Obviamente no, hermanos, a menos de que ese romano quisiera hacerlo, pero hermanos, no estaban ahí los romanos sujetos a una ley de los judíos.
Y eso es lo que vemos el día de hoy, hermanos, que mucha gente, ¿verdad?, dicen, yo creo en Jesús. Es como aquel judío, aquel romano, yo quiero creer en ¿por qué? Pues porque a mí me da ganas de hacerlo, ¿verdad? Pero no soy, yo no quiero ser responsable, ni quiero que se pongan o dicten las leyes de parte de Dios en mí, sino simplemente yo como que les hago un favor y voy y me presento delante de ese Dios que dicen ustedes que se llama Jesús. Por eso, hermanos, es que si se dan cuenta este Saulo, él se enojó tanto contra la iglesia, pero ahora la cuestión es ¿por qué no se enojó contra los romanos? Si ellos eran un azote contra contra el pueblo de Israel, como también habían varias pandillas, vándalos, hermanos, ¿se acuerda de que había un discípulo del Señor Jesús en el cual era Simón el Celote? Los celotes, hermanos, eran el grupo rebelde, era aquel grupo en el cual estaba en contra de Roma, aquellos que estaban en contra también de los mismos fariseos, del sistema religioso de aquel momento. Entonces, ¿por qué no estuvieron en contra de ellos? ¿Por qué no fueron y los agarraron y los apresaron? ¿Por qué no fueron a los diferentes grupos de rebeldes que estaban en aquel entonces? Hermanos, no crean que nada más estaban los discípulos del Señor y los otros eran los fariseos. No, hermanos, habían varios grupos. Es más, tenían confrontamiento entre ellos, entre los herodianos contra los fariseos. Algunos de los escribas tenían más soberbia porque decían, nosotros les escribimos la escritura. Los fariseos dicen, bueno, pero nosotros la interpretamos. Entonces había un pique también con los herodianos, con los saduceos, con este tipo de gente, hermanos, que usted puede observarlo a través de la historia del Nuevo Testamento, cómo se fue desarrollando, hermanos, conflicto religioso interno. Entonces Saulo no fue y persiguió a ese tipo de gente, sino que fue y en contra de quién, de los que eran de Jesús, porque ellos habían dicho, Él es el Mesías. Entonces el celo que él tuvo fue mayor y por eso es que se empezó a ir a cazar, hermanos, a los discípulos de Jesús para traerlos a la cárcel, hermanos, y pues bueno, realmente atormentarlos. Por causa de que ellos decían que Jesús era el Mesías. Entonces era algo indignante, y como nosotros podemos observar, a veces llegaron a un acuerdo aún los herodianos, los saduceos, los escribas, los fariseos, por la cuestión de las preguntas con el Señor Jesús. De igual manera con esa relación, ¿verdad?, con el Señor Jesús, de estas religiones, estas sectas, porque llegaban y decían, bueno, y a ver, dinos esto, dinos aquello, y le preguntaban, hasta le preguntaron el gran mandamiento cuál era. Pero todo esto era para atentarles. Entonces vieron que todos estaban ahí como que, ok, el enemigo, ¿verdad? El enemigo de tu... no. El enemigo de tu amigo es mi amigo. Diría el chavo, pues está por ahí la cosa. El enemigo de los fariseos y escribas, de los saduceos y de los herodianos y todos ellos, pues era Jesús. Entonces se hacen amigos por causa de él. Aunque tenían diferencias, decían, bueno, vamos a dejar a un lado nuestras diferencias y vamos a unirnos en lo que sí estamos de acuerdo, que es ir en contra de ese hombre que se llama Jesús, que dice él ser el Cristo, el Mesías, y no lo es. Entonces es cuando empiezan a atacarlos, ¿verdad?, todos juntos, y por eso dicen, bueno, dejamos las diferencias a un lado. Entonces, hermanos, Saulo va creciendo, ¿verdad?, va agarrando más fuerza, ¿verdad?, siendo líder de los fariseos, y llega el momento en el cual se enfrenta contra un joven, en el cual es Esteban, que le empieza a dar una cátedra de lo que es una enseñanza, que no alguien diría, es que no es fariseo, no es escriba, no tiene ese conocimiento, pero es una persona que estaba esperando la venida del Mesías y conocía y sabía, y se les declara, ¿verdad?, que los apóstoles se les
distingue y sabe y se les reconoce que han estado con el Señor Jesucristo por el conocimiento, la sabiduría. El hablar es diferente. Entonces, hermanos, llega el momento donde Saulo aprueba, ¿verdad?, de que lo maten a este Esteban. Y es ahí donde Esteban, ¿verdad?, dice versículo 60 del capítulo 7 de Hechos, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Después nos dice versículo 2, capítulo 8, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Por causa de qué? Por causa de la enseñanza de Cristo, el Evangelio, por causa de ser seguidores de Cristo. En vez de dejarlos porque no les hicieron daño, y eso es lo que es la realidad. Esta gente no les hace daño a estos fariseos, pero ellos sí les hacen daño. Ellos quieren hacer sus leyes que cobren vida, ¿verdad? Que sean realmente responsables sin ver que realmente el mandamiento no matarás. Ellos no lo aprueban porque dicen, es que sí se puede matar por causa de esto, ¿verdad? Y pues acerca de la blasfemia. Y él no lo había entendido y más adelante lo va a comprender y sabe que hizo mal. Entonces, hermanos, se da cuenta que aquí en el capítulo 8 vamos viendo acerca de la vida de Saulo, cómo se va desarrollando ahora con la iglesia. Los maltrata, los golpea, los lleva a la cárcel y algunos hasta son muertos, ¿verdad? Son asesinados por esta gente. Qué tristeza. Y pues bueno, hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa. Aquí, déjenme ver si ya se cargó. Ya aquí está, a ver, déjame ver, para tener un canto y ya después... A ver, déjame ver. Y ahora sí no tengo ningún canto, ¿verdad? Para poderlo poner aquí. A ver si ya nos da por lo menos los cantos y así se puede escuchar. Y ahí nos va a dejar usted saber, ¿verdad? Deja ver. Ok, hermanos. Déjeme ver. ¿Ah? ¿Y qué? No, pues no. Aquí debería de tener todo. A ver, archivos. Permítame, hermano. Ríos de misericordia. Aquí está. Disculpe que haga la pausa, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a probarlo con un canto, ¿verdad? A ver si se puede escuchar. Dice aquí. A ver, vamos a ver. En tu nombre, Jesús. A ver. Oh, se está descargando. Ok. Muy bien. Esto sí es complejo, hermanos, disculpen. Y es que aquí se sigue teniendo estos cambios de lo de la luz. A ver si... Ay, no. A ver si se puede poner. Déjenme ver. No, este no.
Bueno, hermanos, ya se descargó y todo, pero nomás no se da la situación de poder poner aquí canto. Déjame ver. Ok, muy bien. Bueno, entonces continuamos, hermanos. Déjenme ver si se puede. Ya está aquí. A ver si dado caso, a ver si chance, ¿verdad? A ver aquí con vamos a entrar a YouTube, seguidores. Bautistas. ¿Usted quiso decir seguidores budistas? No. A ver, vamos a ver. Vamos a ponerlo y a ver si se escucha, hermanos. A ver si no se traba, ¿verdad? Este canto. Vamos a ponerlo. Es un canto inédito. Amor tan grande, especial. Permítame. Ahí está. De misericordia. Un testimonio de fe y amor.
ríos de misericordia. Muy bien, hermanos. Pues ahí estuvieron los cantos, los que se pudieron ahí estar teniendo a través del YouTube, sin temor de que que fueran a cortarse. Pero bueno, hermanos, estamos contentos. Ya nos faltan unos cuantos minutos nada más y pues bueno, quiero decirles acerca de esto, hermanos. Vamos ahora en el capítulo 8, hermanos. Las predicaciones en Samaria, hermanos, se da a través de los discípulos, lo podemos observar, ¿no? Y Saulo empieza a perseguir, pero la iglesia iba creciendo todavía más y más. Qué bendición, ¿verdad? De que ellos seguían constantes y después podemos observar lo que ya vimos en la semana pasada acerca de la conversión de Saulo. Que iba hacia el camino, ¿hacia dónde? Hacia Damasco, ¿verdad? Camino hacia Damasco, hermanos, y de ahí el Señor lo encuentra y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces podemos observar, hermano, acerca de Saulo. Se le dice y se le habla acerca de por qué me persigues. ¿A quién se estaba persiguiendo? ¿Al Señor Jesucristo? Pues era a los discípulos que estaban predicando en el nombre de Él. Entonces ahora se enfrenta con el que es el que empieza todo esto, que es el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Él es el fundador, Él es el propietario, Él es el que hace y realiza todo esto, porque Él pone ese nombre, ¿verdad? Y los llama iglesia. Ya lo vimos, hermanos, que cómo se llamó la primera iglesia en Jerusalén, ahí con el Señor Jesucristo. Se llamó iglesia porque antes no tenía un nombre, entonces se le puso el nombre iglesia. Y no fue una iglesia en la cual ahora que se le nombran de diferentes maneras, sino era la iglesia de Cristo. Y entonces, hermanos, ustedes pueden observar que después de que entra hacia Damasco, llega esta persona que es Ananías, y este hombre, hermanos, llega, le habla algo que es muy cierto, que le dice, hermano Saulo. No le podemos decir hermano a quien sea, ¿verdad? Mucha gente pensó que se le dijo hermano por la cuestión de que era judío, era de ahí de Israel, él era de la tribu de Leví, pero hermanos, no es eso, sino porque él ya había sido salvo. Porque, hermanos, ¿qué se necesita hacer? Se necesita creer ¿en quién? En Cristo. Aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces él invocó el nombre, él lo creyó. Hermanos, ¿por qué también lo podemos observar que fue salvo antes? Porque si no, no hubiera sido lleno del Espíritu Santo. Una persona que no es llena del Espíritu Santo no puede ser, no es salva, no puede ser llena. Pero pastor, entonces, ¿por qué ahí fue lleno del Espíritu Santo? Porque ahí fue salvo. ¿Se acuerdan que yo ya les dije, hermanos, que en los versículos anteriores y capítulos anteriores, y específicamente en el día de Pentecostés, los discípulos y los apóstoles y todos los que estaban ahí creyendo en Jesús habían sido salvos, sí o no? Entonces, ¿por qué no había venido el Espíritu Santo? Porque todavía no, pastor, porque le dijo el Señor Jesús que lo iba a mandar, ¿verdad?, en el día de Pentecostés. Ok, pero entonces eran salvos y entonces llegó el Espíritu Santo sobre ellos porque ya habían sido salvos. También llega a Pedro con Cornelio. Entonces, ahí se nos habla que esta gente, mientras estaban escuchando, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. No hicieron una oración, no se entregaron, no les impuso a las manos el apóstol Pedro. En otro, ¿verdad? En Samaria, ahí sí, cuando van, ellos tienen que ir los apóstoles e imponer las manos para que venga el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Pero ya eran salvos? Claro que sí. Entonces podemos observar que era salvo ya Saulo en el camino a Damasco, porque llega y las confesiones lo que le dice Ananías. Después dice versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista al instante. Dice
instante la vista, y levantándose fue bautizado, hermanos. Después de que uno es salvo, ¿qué tiene que ser? Ser bautizado, ¿verdad? Y después dice ahí que tomó alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Después dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, ahora vas a hacer la otra parte de la vida de este Pablo. En la primera, una persona que iba creciendo con conocimiento, con soberbia, orgullo, con esa satisfacción de decir tengo conocimiento, sé más que tú, y llegó al momento donde esa persona era más grande que todos los fariseos en aquel entonces, y llegando al el único que le podía enseñar era Gamaliel, pero sabiendo cómo era Saulo, ya lo estaba rebasando a Gamaliel, hermanos, por el conocimiento que se estaba adquiriendo, por la sabiduría que estaba teniendo, pero acuérdense, era humana. Pero después, hermanos, siendo él, vamos a llamarle joven, este joven que quería el control y él pensaba que estaba haciendo lo correcto, entonces llega hacia lo que es el otro Saulo, un Saulo en el cual lo humillan. ¿Y quién lo hizo? El Señor Jesucristo. Lo humilla, se le reconoce acerca de lo que hizo, su falta, la responsabilidad que ahora tiene que aceptarla, tiene que entender que él es enviado por Dios. Entonces, hermanos, se va 3 años a Arabia, después regresa a Damasco, de Damasco se va hacia Jerusalén. Podemos observarlo, ¿verdad? En el capítulo 9, versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero estos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Obviamente, después de 3 años y unos cuantos días, hermanos, de repente que se venga alguien, llegue nuevamente y esa persona usted lo observa y diga, es el mismo que nos estaba maltratando, es el mismo que consintió en la muerte de Esteban, es el mismo que estaba aquí y todavía fue a otros lugares para poderlos traer a esos discípulos, a esos creyentes. Entonces, hermanos, a Bernabé lo tomó y lo llevó con los apóstoles y les dijo todo lo que había pasado. Después de esto se va a Saulo a Tarso. Escuchan, ¿verdad? La iglesia escuchan acerca de que hay conversiones. ¿Por qué? Porque dice ahí en el versículo 19, capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivos de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Se da cuenta? Dice, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Entonces, hermanos, podemos entender que esta gente, ¿verdad?, fue hasta estos lugares y les predicaba a los judíos. Pero, ¿cuál fue el motivo por el cual ellos se fueron? A causa de la persecución o lo que hubo con Esteban, la muerte de Esteban. Entonces ellos se dividieron y empezaron a ir a esos lugares. Pero fíjense lo que dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿A través de quién? De estos discípulos, en los cuales compartieron el evangelio no nada más con los judíos, sino también con los griegos. Entonces fue así como estalló, porque dijeron, es que no es a la gente, no son a los griegos, son a los judíos. Pero ¿por qué se habían creado esa idea en su mente esta gente? Porque el Antiguo Testamento pasó lo mismo. Ellos podían dar testimonio a los pueblos y los otros pueblos podían entender la verdad acerca de Jehová, pero se la guardaron para sí. Ellos empezaron a ser celosos de ello y no quisieron compartirlo con el mundo. Entonces, hermanos, ellos se creyeron entonces dueños de la palabra y por lo tanto no se les abrió a los gentiles y obviamente pues no se les dijo. Entonces ahora, hermanos, que ya el Señor Jesucristo llegó, murió y fue sepultado y resucitó y les dio la gran comisión, hermanos, esa gente piensa que la gran comisión es para nada más para los judíos, donde están habitando en diferentes lugares, sin entender que es a toda la gente, hasta lo último de la tierra. Muchas veces las personas no entienden que no nada más es
a 1, a 2, a 5, a 10, sino es a toda la gente hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando se enteraron que esta gente, estos hombres, ¿verdad? De ahí, creyentes, testificaron y fueron salvos los griegos y que también llegó sobre ellos el Espíritu, porque dice ahí, versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos, ¿verdad? En versículo 22 llegó la noticia de estas cosas de oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces, hermanos, después de que ellos se enteran, los de Jerusalén, mandan a Bernabé y entonces llega, hermanos, y dice versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Versículo 24, y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor. Y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía, dice aquí. Y entonces ahí enseñaron y estuvieron ahí por mucho tiempo. Dice ahí versículo 26, por 1 año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquel día uno de los profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamando a Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra. Y entonces se da lo que es la recolección del alimento y se lleva a Jerusalén. Se da cuenta, hermanos, de lo que está pasando, lo que está sucediendo, que este Bernabé va hacia Tarso. No porque estaba desanimado Saulo y decía, no, ya no quiero vivir, ya déjenme en paz. Y entró a su cuarto, ¿verdad? Bernabé dice, ándale, Pablo, vente, vamos, no te quedes aquí. Entonces, ¿para qué te llamó el Señor? Y vamos, échale ganas. No, yo no quiero, es que me menospreciaron los apóstoles. Y no, hermanos, o sea, obviamente no, porque ya había pasado una capacitación con el Señor Jesucristo 3 años, y aparte él sabía para lo que fue llamado. Él entendía qué tenía que hacer, hermanos. Entonces, no era así como un niño llorón, ¿verdad? De que no quiero, y pues, a ver, oblíguenme. Pero la situación es que Bernabé todavía va por él y lo trae para que esté con él en Antioquía. Regresan y él es un maestro. El principal siendo Bernabé, pero también siendo maestro Saulo. Y después lo podemos observar ahí en el capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y verdad, y se nos menciona a Bernabé, y al final dice Saulo. Y el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces iban predicando, iban con él también Juan Marcos, un muchacho, pero ya tenía un carácter más, era un carácter que se iba moldeando todavía, pero ya era con más firmeza. Tenía un conocimiento claro, Saulo, pero se iba a ver el carácter, ¿verdad?, de la persona más adelante, hermanos. Se van llevando el mensaje, se va compartiendo a cada uno de estos lugares, hermanos. Regresan a Antioquía, se enteran lo que estaban pasando en Jerusalén con respecto a los gentiles y los judíos. Mandan a llamar a Bernabé, ¿verdad? Y lleva consigo a Saulo, a Pablo, y entonces se hace un concilio, porque habían muchos de los fariseos que habían sido salvos y eran ahora creyentes. Pero ¿qué pasaba? Que esos mismos fariseos, ¿verdad?, que antes eran y ahora son creyentes, querían tener ese conocimiento y meterlo en el cristianismo, o meterlo ahí en la vida de los discípulos. Es decir, que ellos querían seguir con sus prácticas antiguas, pero con la ventaja de lo que se tiene en la vida nueva. Eso es lo que muchos cristianos hoy en día tienen, diciendo, yo antes era de tal o cual religión, ahora yo ya soy cristiano, pero todavía siguen con ideas y pensamientos de la anterior iglesia, de la anterior religión, ¿verdad? Para esa gente, porque realmente no se despegan de.
Y eso es el problema. Muchos cristianos se les dice, vamos a tener esto, y dicen, los diezmos, como ya les había dicho, vamos a preparar un tema acerca de los diezmos. Es que los diezmos no hay que darlo, porque en la iglesia donde yo estaba, ¿verdad?, decían que los diezmos no eran bíblicos. Y entonces, no bíblicos, cuando la persona dice no bíblico, quiere decir que entonces no está en la Biblia, que no es correcto, que no es verdadero. Y entonces, ¿por qué la palabra diezmo, si viene en la Biblia, si se impuso al pueblo judío, al pueblo de Israel? El Señor Jesús les dijo qué fanáticos, ¿verdad?, qué religiosos, pero la situación es que el que puso ese mandato y esa orden fue Dios. Entonces, ¿es bíblico o no es bíblico? Eso ya no me... Es que sí es bíblico, pero ya no es bíblico. O sea, ¿cómo decir? ¿Eres salvo, pero ya no eres salvo? Son esa gente que no cree en la salvación permanente, ¿verdad?, en la salvación eterna. Ellos creen en una salvación, ¿verdad?, comodina. Quiere decir que ahorita soy salvo y después ya no, si hago una mala obra. Entonces, ¿para qué vino Cristo? El que lo puso no fue el hombre, fue Dios. Y es lo mismo que está pasando aquí, hermanos, en el libro de los Hechos, aquí en este concilio. Los que eran fariseos antes querían imponer a los griegos, a los gentiles, a judaizarse. ¿Esto qué es? A través de la circuncisión. Querían que ellos fueran judíos, o sea, no entienden la parte de que el Señor Jesús también da salvación a los gentiles sin tener que circuncidarse, sino entonces hubiera dicho el Señor, nada más a la casa de Israel, como lo dijo muchas veces, que yo vengo a la casa de Israel, ¿verdad? Y pues bueno, una de las situaciones, hermanos, es que esta gente trae sus ideas, y si no se apoyan a como Él quiere, entonces empieza a arrastrar a otros para que tengan su misma idea y ya no sean nada más uno, sino sean varios. Y eso es el engaño que muchas veces en las iglesias, que de repente un hermanito no está de acuerdo con el pastor, empieza a hacer división, empieza a decir a los hermanos, empieza a decir a las demás gentes y se levantan contra el pastor. ¿Para qué? Para ya ahora sí quitarlo. ¿Y quién va a venir? Alguien que sí lo puedan estar manipulando, alguien que lo puedan estar ahí de yo te pago, pero también tú vas a hacer lo que yo te diga, Entonces estuvo muy bueno este mensaje, ya después de repente no, este mensaje, ¿sabes qué?, no estuvo muy bien, así que o arreglas esos mensajes o si no, vete despidiéndote de este puesto. Y ese es el problema de muchos lugares, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que estar defendiendo la sana doctrina. No es lo que diga el hombre, sino es lo que diga Dios. Entonces, después de este concilio, simplemente les dice que tienen que, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tenía en cada ciudad quien lo predicara en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Y entonces todos estuvieron de acuerdo y dijeron, sí, ciertamente. Entonces Bernabé y Saulo regresaron a Antioquía y también fueron otras personas con ellos para ver lo que era la obra allá en Antioquía. Y después fue el segundo viaje misionero. Y así se va desarrollando un personaje en el cual antes era un traicionero, ¿verdad? Una persona que era con soberbia, orgullo y solamente le importaba ir escalando y decir, ahora yo soy la máxima autoridad. Y cómo es que lo cambia Dios a una persona que ahora es humilde y que él entiende que necesita y que sabe que está viviendo para Dios cada día. Necesita conocimiento verdadero, necesita una relación con su Dios, necesita entender que el único que puede estar haciendo la obra en nuestros corazones es Dios. Y así se va desarrollando su vida. Segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero, después apela al César, llega a Roma, ¿verdad? Dicen algunos que desde antes había llegado a España, pero bueno, pues eso no se nos dice aquí. En el capítulo 28 llega al punto en el cual pues se termina este libro porque pues todavía no se había escrito todo lo demás.
pero después en primera, segunda a Timoteo se nos explica nuevamente acerca de la vida de este Pablo, y en segunda Timoteo se nos habla acerca de que ya está puesto, falta unos cuantos, como un tiempo para que ya lo maten. Y entonces es cuando le dicen que traigan los libros, y al final de su vida fue un estudioso, fue un preparado, hermanos, de la palabra, y él quería saber más aún sabiendo que iba a morir. Eso es algo admirable, hermanos. Entonces, su vida del apóstol Pablo es sorprendente, y pues bueno, seguiremos entendiendo acerca de esas situaciones, hermanos. Y pues bueno, hermano, es bastante interesante con respecto a la vida del apóstol Pablo. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permitiste. Ayúdanos, Señor, fortalecer nuestro espíritu y, Señor, ser humildes y entender, Señor, que nuestra vida vieja ya pasó. Ahora somos una nueva criatura y que tenemos que estar aprendiendo más de la palabra de Dios y entendimiento de la palabra de Dios el día de hoy. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la hermana Janet, dice, las personas que no diezman se pierden de las bendiciones de Dios, son personas tacañas. Para empezar, Dios no quiere nuestro sucio dinero, dueño de todo. Y ciertamente, ¿verdad? Muchas veces la gente piensa y dice, oh, es que esos que te están pidiendo el diezmo, y dice, ¿cuánto ganas? 1,000 pesos a la semana, ¿verdad? Y dice uno, 100 pesotes se va a perder el pastor de mis 100 pesos, se va a hacer rico. Y ellos no entienden el concepto realmente de dar. El cristiano, cuando empieza, entiende y dice, ok, es diezmo. Pero hermanos, la realidad con respecto a ello es que nosotros no tenemos que dar el diezmo. Dice, y yo ya les he dicho muchas veces a muchos hermanos, es que nuestra justicia, dice la palabra de Dios, el Señor Jesús, tiene que ser mayor a la de los escribas y fariseos. O sea, hermanos, les dice el Señor Jesucristo, el diezmo es puesto, claro, porque esa es una medida para darlo a Dios. No es que Dios lo necesite, es que nosotros necesitamos de Dios y quiere ver qué tan fiel somos nosotros en dar. Si en algo material no nos desprendemos, ¿ustedes creen que en algo espiritual nos podremos desprender de ello? Por eso muchas veces la gente tiene en su corazón tantas cosas guardadas, porque no se lo pueden estar sacando de ahí, porque lo tienen muy bien guardadito. Si en algo tan fácil de poder agarrar y echar en un sobre y entregarlo, no lo podemos hacer, que es algo material, 20, 30, 50, 100 pesos o más, que no se va a hacer rico el pastor. Y no lo podemos hacer. ¿Usted cree que podamos hacerlo desde el corazón? Obviamente no. Ponemos pretextos. Pero nuestra justicia tiene que ser mayor, hermanos. El Señor Jesús nunca le dijo a los apóstoles no diezmen. El Señor Jesús le dijo, tiene que ser su justicia mayor. Eso es la gente que esos pastores que hablan en contra del diezmo, no entienden realmente el concepto de que no es dar el diezmo, simplemente decir, no hay que darlo, sino que tiene que ser mayor. Nuestro deseo, hermanos, es que en la iglesia no des el diezmo, hermanos, da el 11%, el 12%, el 15%, el 20%. Pastor, ¿pero por qué? Porque tu justicia debe ser mayor. Porque tú dices, el dinero, yo quiero, como dice la hermana, ¿verdad? Se pierde esta gente la bendición. Y por lo tanto, entonces, hermanos, ¿por qué no dar más? Ay, pastor, ahora sí van a estar haciéndose rico. Sí, vamos a ver. ¿Quién se hace rico? ¿El pastor? ¿Por qué? Porque tiene tus 200 pesotes cada semana, al mes son 800. 800 pesos. Ajá. Bueno, hermanos. Y dijera, no, pero es que son muchos en la iglesia, son 100. Bueno, de esos 100 vamos a ponerle que 70 diezman. Y eso es muchísimo, ¿verdad? Que quisiéramos que realmente todos ellos, porque los demás son niños, estén diezmando. Ok. De esos dan todos, vamos a poner 100 pesos, todos. Entonces son 100 pesos por
70, ¿verdad? 100 pesos por 70, si son 10, son 1000, son 7,000 pesos. ¿Vamos bien? Ok, 7,000 pesos. De esos 7,000 pesos tienen que pagar agua, luz, porque es semanalmente el agua y la luz, ¿no? Pero se tiene que pagar lo que es el local, es el agua, en la luz, también acerca de la limpieza, el pago al pastor, el siervo es digno de su salario, es un pago que está de acuerdo a la congregación, también las actividades especiales, lo que se ponen para los diferentes refrigerios o para los diferentes eventos o para las diferentes reuniones que se tienen. Y entonces llega el recibo de la luz, que son alrededor de 2,000 pesos porque se utiliza mucho. Te tiene que comprar cosas nuevas y empezamos a hacer varias cuentas porque pues también el carro del pastor hay que echarle gasolina. ¿Por qué? ¿Por qué el pastor tiene que echarle gasolina? Porque pues te está visitando a ti, ¿no? Y está dando un discipulado. Entonces hay que echarle gasolina a su carro, ¿no? Si no, entonces ve por él cada vez que vayas a tener un discipulado. No, pero es que es su responsabilidad. Ok, entonces también es ahí donde decimos, bueno, y tu responsabilidad de ir a la iglesia, ahí sí ya no se aplica muchas veces. Entonces vamos a ir desarrollando un tema así, hermanos, de que, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿O se puede o no se puede? Sí se puede dar el diezmo, pero que sea el comienzo para ir dando más. Yo no he conocido, y como dice mi papá, yo por más que quiero darle más a Dios, Él me da y me provee todavía más. Así que los que no están en contra del diezmo es porque no han experimentado la bendición de Dios, el poder dar. Bienaventurado es mejor dar que recibir, y ellos no quieren dar, entonces se pierden de esa bendición. Dice la hermana Janet, pastor, una pregunta. Yo conozco a matrimonios que trabajan los dos y solo el hombre da el diezmo. ¿Eso es correcto? Pues entonces quiere decir que la otra persona no ha entendido que se tiene que dar el diezmo. ¿Pero por qué? Si nada más la cabeza es el pastor, el papá, ¿verdad? O el varón. Pues bueno, es que no has entendido que hay que hacerlo, ¿verdad? De manera personal. Hay amas de casa, hermanas, y en este caso, hermana Janet, en el cual que dan su diezmo. Pero bueno, podríamos decir, pues es que diezmo, ¿dónde se habla? ¿Se acuerda de la mujer que llegó y dio 2 blancas? Es una ofrenda, ¿cierto? Pero ¿qué era lo que estaba haciendo? Y ahí se nos habla que era donde se recogían las limosnas, ¿verdad? Y la ofrenda es un dinero, sino la ofrenda es acerca del sacrificio. Entonces la mujer estaba dando esa limosna y estaba dando tal vez ese diezmo. Si se da cuenta, el diezmo, hermana, no es la situación de que era de dinero, nada más, sino era de todo. Y eso es lo que hoy no se entiende, que el diezmo no es simplemente me pagaron y yo les voy a dar, sino el diezmo es en todo, es en nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, lo que tenemos que hacer para Dios, lo que tenemos que realizar. Hay mucha gente que compra su mandado o lo que es su súper, ¿verdad? Va a esas tiendas, compra todo y lo que le sobra, eso da diezmo. Eso es algo incorrecto, hermanos. Entonces, el hombre es responsable de dar el diezmo y la mujer no. Pues bueno, es lo que decimos. El hombre es responsable, sí, es la cabeza del hogar, de la familia, y todo. Y la mujer entonces no es responsable. Entonces, pues hagan lo que la mujer, la viuda, hizo. Da todo lo que tenía. Entonces podríamos decir, la mujer que trabaja, que de todo lo que está ganando y listo. Y ahí ya es como que, no, pastor, no se escuchó bien. ¿Por qué no se escucharía bien?
por la cuestión de que esta mujer le obligaron a dar sus 2 blancas, ¿no? ¿Qué quiso hacer? Darlo. Si una mujer que está trabajando quiere dar, adelante, Dios lo va a bendecir, ¿sí o no? Claro. Y dicen, pero ¿dónde dice que él tiene que dar el diezmo a la mujer? No lo dice, que vamos a ponerle de esta manera, que dé todo lo que tiene, por como ejemplo de la viuda. Tenía 2 blancas, que dé también ella todo lo que tiene. No, pastor, es que lo que trabajó le costó, y a esta mujer no le costó esas 2 blancas. Así que si la mujer quiere entender bíblicamente lo que es, que dé todo lo que tiene de su trabajo. Que al final diga, pero es que le voy a dar a mis hijos. ¿Y esta mujer qué le iba a dar a sus hijos? ¿O qué iba a comer? ¿O con qué se iba a sustentar? Es ahí donde cuando decimos, nos metemos en un tema en el cual mucha gente, y lo digo hermana Janet, por mucha gente, muchos pastores y hermanos que dicen, no, que no tiene que dar, es que no tiene que hacer esto. Bueno, vamos a ver términos bíblicos y ejemplos bíblicos. Esta mujer dio todo lo que tenía, entonces que la mujer vaya y que trabaje y que dé todo lo que tiene. Ya dice mucha gente ahí sí me va a decir, no, pero pastor, no se tiene que dar así, no hay que ser que exagerado, no hay que dar mucho, no hay que dar todo, es que también para nuestros hijos es que se tiene que trabajar para esto. Y es cuando empieza la gente a sacar pretextos. Es algo muy cierto, pero que muchas veces nos duele a mucha gente por el término de economía, dinero, billetes. Ay, si aprendiéramos a dar para la obra de Dios. Y esto no lo digo por usted, hermana, sino estoy hablando de general, de que todos pudiéramos aprender, hermanos, a poder dar. Qué bendición que ustedes dan diezmos y sus ofrendas, hermanos. Pero hay que aprender a todavía dar más para la obra de nuestro Dios, obra misionera, proconstrucción. Pastor, pero me voy a quedar sin un quinto, me voy a quedar sin darle de comer a mis hijos. Hermanos, seamos sinceros. Cuando estás dando para ofrendas misioneras, para los proconstrucción o por cualquier otra alguna actividad, al final del día comes mejor y todas esas semanas comes mejor y tienes una satisfacción más enorme cuando estás dando que cuando no das. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Y usted da, usted sabe que Dios provee todavía más. La mujer que quiera dar, adelante, que lo dé, que sea de una manera bíblica. Agarre un sobre, y escriba ahí, quiero dar el 11%, doy, porque es voluntario, porque yo lo quiero, porque yo lo doy. Estamos entendiendo esa parte, hermanos. Y créanme, lo mejor es que cada uno de ustedes, hermanos, pueda ir, consulte a su pastor, hermanos, de la iglesia local. Para eso Dios les puso ahí el pastor. Yo solamente soy un pastor que estoy aquí en la radio, ¿verdad? Que estoy ahí resolviendo algunas preguntas y unas dudas y dando unos mensajes. Pero el que guía por usted, el que ve por sus almas, el que ora por usted, el que sabe su necesidad, es su pastor de la iglesia local, hermanos. A ellos pídales consejos. Nada más es, ¿verdad?, mi humilde punto de vista, hermanos, que yo enseño en la iglesia. Hermanos, usted y yo tenemos que dar más, no porque Dios quiera dinero, sino porque donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Y si nosotros nos despojamos de las cosas materiales para algo espiritual, hermanos, Dios nos va a proveer en lo material. Es la verdad. Si yo doy para la obra de Dios, Dios me lo regresa y Dios me da para darle a mis hijos. Y eso lo pude observar con mi papá, con la casa hogar, por 20 años, hermanos. Mi papá le dio a Dios la farmacia, el hospital, la clínica que se estaba construyendo. Le dio mi mamá su profesión a Dios, le dio el tiempo, le dio cariño, amor para los demás niños, dio dinero, daba dinero y sigue dando diezmo.
y ofrenda misionera y sigue dándoles a los hermanos cuando vienen misioneros, de manera que da su diezmo, su ofrenda misionera, y todavía les da un extra a mi mamá y les dice: tomen, hermanos, y se los da en un sobre. Eso entonces diríamos: mi mamá se está quedando sin dinero, se queda sin el dinero de la comida de los pobrecitos niños de la casa hogar. Hermanos, creo que en ese momento Dios suple todavía más, da más, todavía multiplica más. ¿No lo ha experimentado? No ha dado. ¿Verdad, hermanos? Los que hemos dado sabemos eso. Es así como que caminamos confiados y decimos: yo sí lo conozco, yo sé lo que está hablando el pastor y yo estoy a favor porque yo ya lo experimenté. Las veces que yo no he dado mi diezmo, ahí sí, a pesar de que tengo más dinero, mis 200 pesitos más, mis $100 más, me alcanza como si para la mitad de lo que normalmente estoy comprando. Y eso, todos los que hemos dado, lo podemos verificar, y también los que ya de repente dejamos de dar 1 o 2 semanas o un mes, podemos dar testimonio de decir: no, hermanos, no dejen de dar. En verdad, Dios da más de lo que uno da y les alcanza más, ¿verdad? Para el mandado, para la colegiatura, para la comida, para todo. Que cuando uno no da y se queda aún con sus $100, ¿verdad? No les alcanza para lo mismo. Damos testimonio todos nosotros, ¿verdad, hermanos? Así que hay que dar, hermanos. El hombre, la mujer, el que gane, el que trabajó, adelante, hermanos. Pastor, una ama de casa que recibe, adelante, hermanos, ofrenda voluntaria. Usted agarre, pero ya dio diezmo mi esposo, pero usted dé, hermana. En verdad, mire, enséñele a sus hijos a dar, aunque sea un peso, vamos a ponerle $0.25, ¿verdad? Que le echen en la ofrenda misionera, ahí en el canasto, hermanos. Ellos estarán observándole a usted, y hermanos, ellos aprenden de usted, y después ellos entienden que no hay que dar dinero porque Dios lo necesite, porque el que lo necesita somos nosotros, y nosotros lo estamos dando de todo corazón para Dios. Papá, mamá, pero el pastor se lo va a gastar. No es el pastor, es Dios. El que le paga al pastor no es la iglesia, es Dios. A veces pensamos: le pagan de nuestro diezmo, Él vive de nosotros. No es cierto. Usted le da a Dios, porque si le da al hombre, entonces no lo está haciendo de corazón. Usted le está dando a Dios, y Dios de eso le está dando a su siervo. Pastor, ¿pero le va a alcanzar? Dios le multiplica y le da más. Por eso es que también nosotros tenemos que ver por el siervo de Dios, cuidarlo, verlo y decir: Él cuida nuestras almas, Él ora por nosotros, Él nos echa de esas porras, ¿verdad? Nos ayuda, nos da consuelo, y cuando necesitamos algún mensaje, ahí está puesto ese pastor, sin que nosotros le demos ni un quinto, hermanos. ¿Sabía usted que mucha gente en religiones, cuando piden hablar con el anciano, con el pastor, con el padre, con el que como le llamen a su líder, cobra? Sí. Dicen, la reunión con el Santísimo, o con el Santo, o con el Blue Demon, o con este personaje, como le quieran llamar. Sí, ¿y cuánto me va a costar? Solamente $100, solamente $1,000, son por media hora. Hágale las preguntas que le va a hacer, sea concreto con ello, y pues aproveche bien su tiempo, y al final se le va a dar una foto con él, ¿verdad? Para que usted la conserve. Hermanos, cobran por dar consejería, cobran por ir a su casa, cobran pues parecen médicos a domicilio, médicos, ¿verdad? Y no les ayudan en absolutamente nada. Y un pastor, su pastor, hermano, está con usted, está ahí el tiempo que usted desee, van a diferentes lugares, pone de su salario, pone de lo que tiene para poder llegar a las diferentes
lugares a ganar almas, a testificar, hermanos, y de repente decimos, es que está viviendo de mí. Ay, si fuera así, ya estuviera desnutrido el pobre pastor y ya casi a morir. Pero eso lo vamos a dejar para otro día, ese tema de los diezmos y ofrendas. ¿Pastor no lo dio? No, porque lo vamos a hacer de manera bíblica para que más gente, ¿verdad?, pueda estar entendiendo de qué es el diezmo y por qué no nada más dar el 10. Podemos dar el 11, 12, 15, 20, 30, 40, 50%. Me voy a quedar en la quiebra, pastor. ¿Seguro? ¿En verdad? ¿Realmente lo creen? Yo no. Bueno, hermanos, dice la hermana Janet, cierto, pastor Rivas, gracias, dice amén. Claro que sí, pues bueno, hay que saber ver acerca de lo bíblico, hermanos, y pues bueno, mucha gente hoy está sacando muchos frases que dicen antibíblico o bíblico. Hay que saber la diferencia. Hay que poder saber acerca de estas historias que vimos con el apóstol Pablo. Hay que ver, ¿verdad?, y tener más conocimiento de ello. Pues bueno, hermanos, nosotros nos despedimos, ¿verdad? Nos escuchamos el jueves, esperando que la luz ya esté bien, hermanos, porque sí me da como preocupación por la cuestión de los aparatos electrodomésticos, ¿verdad?, aquí en mi hogar. Entonces, hermanos, ahí también oren por nosotros para que se pueda arreglar todo esto, por favor. Bueno, hermanos, pues nosotros nos despedimos. Dice good, ¿verdad? Dice la hermana Janet. Qué bendición y gracias a todos ustedes, hermanos, porque nos están sintonizando. El jueves nos escuchamos, ¿verdad? Ya con la música, ya con todo lo demás, ¿verdad? Y vamos a seguir con otros temas. Díganos qué temas quisieran escuchar. Tal vez esté preparando para lo del diezmo el próximo jueves. Lo demos con versículos bíblicos acerca de el tipo de ofrendas que hay, hermanos, en el Antiguo Testamento y que es donde dicen en el Nuevo Testamento acerca de los diezmos que ya no están en uso o que sí, o que el Señor Jesucristo tal vez dijo, tal vez, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento dice, ya no hay que dar los diezmos. Se suspende el dar diezmos, donde lo dice. Si es así, lo vamos a ver. Si no, entonces vamos a ver entonces los versículos que aprueba el Señor el diezmo. Entonces vamos a estar haciendo un programa completo próximo jueves, hermanos. Nos vemos, que Dios les bendiga. Dice, gracias, pastor, por el programa. Dios les bendiga. Saludos, hermana Janet, y a todos los que nos estuvieron ahí sintonizando, ¿verdad? A los hermanos, a los ciberescuchas. Saludos a la hermana Pamela, a la hermana Ana, que creo que, a ver, déjenme ver, sí, también al hermano, déjenme ver aquí. Ok, muy bien, al hermano Celso, a la hermana Betty, al hermano Juan, al hermano Eric, a los hermanos, ¿verdad?, que nos sintonizaron, la hermana Mari. A todos, hermanos, gracias a ustedes por su participación, a todos los ciberescuchas. Que Dios les bendiga, que pasen un excelente día. Soy el pastor Leonardo Rivas en compañía de mi esposa, la hermana Lolita, que les damos las gracias y nos despedimos hasta el jueves. Dios les bendiga. Bye.